Quisiera brindarte un gran y cariñoso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La verdad que hemos estado haciendo varias series temáticas. Por lo general, me gusta tocar un tema y profundizarlo, darle más de una mirada, quizás volver nuevamente al mismo versículo con el cual iniciamos y mirar el contexto, mirar lo que el autor del libro bíblico quería decir, hacia qué quería apuntar, porque nosotros como cristianos muchas veces tenemos esa mala costumbre de agarrar un versículo y querer hacer una doctrina con él. Sin mirar el contexto, sin mirar los versículos que están antes, sin mirar los versículos que están después, sin mirar el capítulo completo o sin mirar el libro completo, la carta, la epístola, eh, hacia qué quería apuntar, sin mirar el contexto social, sin mirar los elementos a quién va dirigido la carta, a quién va dirigido el mensaje, y hacemos doctrina de esto. Entonces, eh, quizás me voy a meter en un tema que no quiero herir a nadie. Eso es lo primero que quiero decir con mucho cariño y tiene que ver con el sello de nuestro Señor. El sello de Dios según la Biblia. Eh, pero no para polemizar, no para herir susceptibilidades, no para ofender a nadie. Toda la vida prediqué y también vi el sello del Señor de una manera, pero a la luz de la palabra, a la luz de la revelación del Espíritu Santo, eh, me he dado cuenta de algunos elementos importantes. Como vuelvo a insistir, quisiera mirarlo desde la palabra del Señor, desde lo que el Señor quiere decirnos y desde lo que el Espíritu Santo quiere revelarnos a cada uno de nosotros y leer las escrituras sin manipularlas, leer las escrituras en base a la mirada que tenemos en Jesucristo principalmente. No sin antes pedir la dirección del Espíritu Santo para que tú también puedas tener tu propia reflexión, tu propio estudio. Vamos a dejar los versículos. Siempre te pido que hagas una lectura personal, no te quedes con lo que yo pueda decir, porque tu reflexión personal puede ser mucho más profunda y mucho más amplia de lo que quiero compartir contigo. Entonces vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que nos ayude a entrar en este tema con amor, no para polemizar, sino que desde lo que el Señor quiere decirnos por medio de su palabra. Querido Señor, en primer lugar te damos las gracias porque tú nos permites escudriñar las escrituras para descubrirte a ti, Señor, para descubrir tu revelación, para mirar quién eres tú. Y es parte de lo que tú tendrás en el pueblo final, el testimonio de Jesucristo. Así lo dice las escrituras. No es leer las escrituras para encontrar en ella la vida eterna, sino que la vida eterna es el testimonio de Jesucristo, quien Él es quien se está revelando por medio de las escrituras y viene a aclarar todo lo que podría haber causado confusión, todo lo que esté mal visto, todo lo que quizás, Señor, hemos visto como seres humanos y hemos entendido mal. Así que, Señor, eso con mucho respeto y con mucho cariño, ayúdanos, Señor, por medio de tu Santo Espíritu y todo lo queremos hacer en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ya lo hemos mencionado en más de alguna oportunidad, lo que nosotros queremos mostrar aquí es la revelación del carácter de Dios, que solamente se puede ver de una manera, y esa manera es por medio de Jesucristo. Cristo es quien ha dado a conocer quién es el Padre. Cristo es realmente esa luz que nosotros queremos compartir. Entonces, desde ahí, con mucho cariño y mucho respeto, me voy a introducir en este tema de lo que es un poco el sello de Dios. Bueno, ¿por qué este tema quizá puede parecernos extraño y a lo mejor para alguien dice, no hay tema con esto?
Existe una discusión para ponernos y hacer una introducción del tema. Hay entre algunos cristianos, principalmente en aquellos que tienen la vigencia de los mandamientos y que tienen el séptimo día como día de reposo o día de descanso, en aquellas agrupaciones religiosas, muchas de ellas, de las más de 600 denominaciones que guardan el sábado, hay un grupo de ellas que dicen que el sello de Dios es el sábado. Y claro, muchas de estas agrupaciones religiosas que desarrollan sus cultos y liturgia en el sábado, de los cuales también como bautistas del séptimo día, desde esta visión cristiana y entre los puntos de vista que compartimos, creemos en la vigencia de los mandamientos y los seguimos por amor, no desde un punto salvífico. Entonces, nosotros como bautistas del séptimo día creemos que el Espíritu Santo es el sello de Dios y esto es lo que vamos a compartir, porque creemos que eso es lo que dice la Biblia y vamos a tocar el tema. Otros hermanos consideran que el sello de Dios es el sábado. Eh, entonces, desde ahí vamos a tratar de meternos y abordar el tema sin polemizar, sino que a la luz de la palabra y profundizar acerca de este punto. Algunas personas tienen una dificultad para armonizar la función del Espíritu Santo y el papel del sábado en el sellamiento final del pueblo remanente de Dios. No cabe duda que la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente es la mayor evidencia de que éste se encuentra en el estado de la salvación. Vamos a mirar algunos versículos que quizás tú los puedes leer. Primero, quiero invitarte a que tú hagas una lectura personal de Romanos 8, eh, Romanos capítulo 8, en el versículo del 1 al 17. Es extenso, ¿cierto? Pero es que el tema tiene que quedar muy arraigado y muy profundo. Gálatas 5 también puedes leer entre los versos 16 al 26. Eh, Vamos a parafrasear algunos de estos versículos porque tampoco la idea es hacer algo eterno cuando tú mismo puedes hacer una lectura personal y quizás fuera de la manipulación, fuera de lo que a lo mejor tú considerarías que yo podría estar haciendo con la lectura. Dice, la vida llena en el Espíritu. ¿Por qué quiero? Dice, incluso hay un título ahí en Romanos 8 que dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino que conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida, mira qué interesante, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque no era imposible, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo Jesucristo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y continúa el tema ahí reflexionando sobre el tema. Pero yo te hago esta invitación para que hagas la lectura personal. Por eso el apóstol Pablo se refirió al Espíritu Santo como una garantía. Entonces, 2 Corintios capítulo 1, los versos 21-22 y Efesios eh, nos hace mucha mención al concepto de sello. Voy a mirar primeramente en 2 Corintios y luego en Efesios porque creo que en Efesios te va a quedar más claro todavía el tema y como bien decíamos, no queremos polemizar con nadie, queremos hacerlo con respeto. Pero en 2 por favor, busca 2 capítulo 1, los versos 21 y 22. Es para ir poniendo un contexto y siempre la invitación es que leas el capítulo completo y hagas tu propio juicio, tu propia mirada, sin manipulación, que te sientas desde ahí. Y dice,
y el que nos confirma con vosotros en Cristo, el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha sellado. Estamos hablando aquí ya de un sellamiento, ¿cierto? Somos sellados, mira, escucha lo que dice, en arras del Espíritu en vuestros corazones. Ya, eh, muchos cristianos, y yo, como te dije, de las más de 600 denominaciones que guardan el sábado, creen que el sábado es el sello de Dios. Pero acá vamos mirando que el agente sellador y capacitador en los creyentes para el cumplimiento de la misión evangélica no es un día, no es el día de descanso, sino que es la persona del Espíritu Santo. Eh, en el capítulo 1, el verso 13. Y también puedes leer el capítulo completo para que entiendas el contexto de lo que está ahí. Dice, pa- eh, mira, voy a leerte el versículo 12 y 13 y 14 para que lo puedas entender en el contexto. Dice, en el cual también confesasteis vosotros, ustedes confesaron, habiendo oído la palabra de verdad, ¿cierto? El Evangelio, que es la palabra de verdad que está puesto en una persona, la persona de Cristo. El Evangelio es una persona, no es una serie de doctrinas. Desde que creísteis, fuisteis sellados en el Espíritu, para que seamos, dice, para que seamos para alabanza de su gloria en el verso 12, nosotros quienes primero confiamos en Cristo, en el cual también confesasteis vosotros habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación, en quien también, desde que creíste, fuiste sellados, desde que tú creíste en Cristo Jesús, fuiste sellado. Incluso es más, el sello está antes y lo vamos a ir profundizando. Fuiste sellado con el Espíritu Santo prometido, con el Espíritu Santo de la promesa, que en arras, la misma que leímos en Segunda de Corintios capítulo 1, los versos 21 y 22, dice, en arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Eh, Vuelve a repetirse el concepto de que somos sellados en el Espíritu Santo. Somos sellados por el Espíritu Santo y en el Espíritu Santo. Pero si vuelve a quedar cierta duda, porque muchas veces puede que parecer un poco difícil, dice, y este es un versículo que muchos de los cristianos conocen, en Efesios capítulo 4 que sigue hablando sobre el tema, dice en el verso 30 dice, y no contristéis, o sea, no entristezcas al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Es más profundo aún, no solamente fuimos sellados para ver la gloria de Dios, ni porque hemos creído en Cristo, sino que hemos sido sellados por el Espíritu Santo y que en ese sentido, como dice ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena y sirva para la edificación, para que dé gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estás sellado para el día de tu redención. Eh, bueno, es fuerte a lo mejor para aquellos que no están familiarizados con el tema, pero vamos a seguir mirando y, y- y- y qué significa el sello del Espíritu. En el Nuevo Testamento encontramos varios textos que nos hablan del sello en el Espíritu Santo. Uno de ellos fue el que ya los que hemos mencionado, ¿cierto? Pero quiero llevarte a Segunda de Corintios. Primero vimos en Primera de Corintios, pero en Segunda de Corintios capítulo 1, verso 22 dice,
en el cual también nos ha sellado y nos ha dado en arras del Espíritu en nuestros corazones. Para saber quién nos ha sellado tenemos que mirar mm, el momento del versículo anterior. De este examen resulta obvio que nos sella es Dios. Dios nos sella, ¿cierto? En el capítulo 1 de 2 de Corintios, eh, dice que Dios que nos sella, somos sellados en el nombre de Dios, pero en este sentido, eh, y como ya mencionamos en Efesios 1:13, dice, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio, que es la persona de Cristo, de nuestra salvación, habiendo creído en él, en Jesucristo, fuiste sellado por el Espíritu Santo, ¿cierto? Un Espíritu Santo que está prometido. En este texto vemos que la acción de sellar es ejecutada por una persona distinta del Espíritu Santo. Ya hemos señalado que es Dios quien sella, ¿cierto? Porque en 2 Corintios 1, en el verso 21 y 22, nos deja claro el tema. Eh, Perdón, en el verso, en 2 dijimos que uno, capítulo 1, verso 21 dice, y es el que nos confirma con vosotros es en Cristo el que nos ungió y nos escogió en Dios. Así decía, ¿cierto? Somos escogidos y somos sellados por Cristo en el Espíritu Santo que estaba prometido para el día de nuestra redención, como lo vimos en Efesios 4:30, pero fuimos sellados por Dios porque hemos creído en Cristo. Fuisteis sellados. ¿Con qué fuimos sellados? Con el Espíritu Santo. Para entender mejor esto a manera de una ilustración, pensemos cuando decimos que algo ha sido sellado con un, un lacre, ¿cierto? Como un sello que se usaba en la antigüedad para sellar las cartas y que alguien le ha usado con el fin de sellar. Cuando la Biblia declara que el creyente ha sido sellado con el Espíritu Santo, lo que quiere decir es que el Espíritu Santo es la sustancia que ha sellado y Dios es la persona que lo ha hecho. El Espíritu Santo es una persona, porque eso ya lo hemos conversado en más de una oportunidad, pero Él nos sella para que nosotros confiemos en Cristo y en Dios. Ahora bien, recuerda que el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad, a todo entendimiento, nos aclara todo principio, nos limpia nuestra mente, nos lleva a todo entendimiento. Es por eso que el Espíritu Santo nos sella. Ahora, ¿quiénes son sellados con el Espíritu Santo? Dice que todos y cada uno de los creyentes sin excepción alguna. A algunas personas no les gusta esto porque quieren sentirse especiales, apartados, distinguidos, creen que solamente ellos han sido sellados. Pero dice la Escritura que nosotros, sin excepción alguna, sin excepción, y quiero repetirlo, todo el creyente que ha creído en Jesucristo es sellado en el Espíritu Santo. A esta conclusión llegamos porque 2 Corintios capítulo 1, verso 22 no menciona ninguna excepción, dado y nos da a entender en este sentido que habrían creyentes que no hubieran sido sellados por el Espíritu Santo. Además, no se encuentra en ninguna parte de la Biblia una exhortación dirigida a los creyentes en el sentido de buscar ser sellados con el Espíritu Santo, por cuanto el ser sellados es una experiencia global y universal de todos los creyentes. Ahora quiero entrar en otro tema, pero para que esto no sea tan tedioso y tan largo, quiero invitarte para que continúe esta serie temática y sigamos reflexionando acerca de esto.
viste los versículos, lee Efesios completamente, capítulo 1, capítulo 4, 2 Corintios 1, para que hagas tu propia reflexión. Solamente desearte gracia y paz y que puedas mirar este tema con profundidad en Cristo Jesús.